Shabbat Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Un segmento en donde buscamos ver qué es lo que el Padre quiere enseñarnos en cada una de estas hermosas porciones semanales. Así que esta semana vamos a estudiar la parashá Haazinu, escuchad. Esta parashá se encuentra en Deuteronomio 32:1 al 32:52. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Abba Kadosh. Padre eterno, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has bendecido con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos del estudio de tu Torá. Te pedimos, Padre eterno, que sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que no permitas que nos quedemos en ignorancia, Padre, así como decía el salmista, que tú nos enseñarás el camino por el cual debemos andar y que tú fijarás tus ojos sobre cada uno de nosotros, Padre, que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad, Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Vamos a comenzar con un resumen de la parashá. Una gran parte de esta porción Haazinu, que significa escuchar, consiste en una canción de 70 líneas dichas por Moisés al pueblo de Israel en el último día de su vida. Moisés llama al cielo y a la tierra como testigos y exhorta al pueblo diciéndoles: recuerda los días de antaño, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te relatará, a tus ancianos y ellos te dirán, cómo Dios los encontró en una tierra desierta, los hizo un pueblo, los eligió para sí mismo y les legó una hermosa tierra. La canción también advierte sobre las dificultades de la abundancia. Dice, Yeshurún engordó y pateó. Tú has engordado, grueso, anadeado, y se olvidaron de su Dios que los hizo. Despreciaron a la roca de su salvación, y les advierte también de las terribles calamidades que ocurrirán, que Moisés, como Dios, ocultarán su rostro. Sin embargo, hacia el final, él promete que Dios será vengado por la sangre de sus sirvientes y se reconciliará con su pueblo y con su tierra. La parashá concluye con la instrucción de Dios hacia Moisés de subir a la cima del monte Nebo, desde donde observará la tierra prometida antes de morir allí. Tú verás la tierra frente a ti, pero no entrarás allí, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Así que vemos que esta es una parashá, una porción que tiene muchísima riqueza y muchísimas enseñanzas que darnos para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Y sabemos que estamos en un Shabbat muy especial, porque este Shabbat es el Shabbat entre Yom Kippur y Sukkot. Acabamos de pasar la fiesta de Yom Kippur esta semana y la semana entrante entraremos en esa hermosa fiesta de Sukkot. Y sabemos que aún nos encontramos en el contexto de Teshuvah, de retornar, de arrepentimiento, ¿verdad? De hacer una introspección en nosotros mismos y de confesar nuestros pecados. Así que vemos que en la Haftará de la porción anterior leímos en Joel 2:15, que dice, tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Sabemos que como pueblo de Israel acabamos de reunirnos en una asamblea solemne para Yom Teruah y para Yom Kippur. Sin embargo, miren lo que el profeta está diciendo aquí. Él les está diciendo a Israel que eso no es suficiente.
Vimos que en Yom Kippur nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos, humillamos nuestra alma, hicimos el día de ayuno. Pero este regreso al Señor no puede ser solo un día al año y quiero hacer énfasis en eso. Esto debe ser un trabajo de todos los días del año. Así que vemos que estas fiestas, tanto la fiesta de Yom Teruah como Yom Kippur, tienen un significado todo el año en nuestras vidas, porque debemos estar constantemente en ese arrepentimiento, pidiéndole perdón al Padre y haciendo teshuvá constantemente. Así que vamos a comenzar aquí con nuestra porción Hasinu, que está en Deuteronomio 32 del 1 al 4. Prestad oídos, oh cielos, y dejadme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba, porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuid grandeza a nuestro Dios, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Entonces vemos que toda esta porción es una canción o un poema escrito en la Torá en dos columnas paralelas. Moisés convoca a los cielos y la tierra para que sean testigos eternos de lo que sucederá si el pueblo de Israel peca y no obedece la Torá. Pero ¿se han preguntado ustedes alguna vez por qué convoca a los cielos y a la tierra? Bueno, los cielos representan nuestra esencia espiritual y la tierra representa nuestro ser físico. Además, como ellos son constantes e inmutables, así también debe ser nuestra lealtad a la Torá, constante e inmutable. Los cielos y la tierra estarán como testigos eternos de que hemos sellado un pacto que es irrevocable con el Eterno. Hoy en día hay muchas doctrinas que enseñan que la Torá era solamente para el pueblo de Israel antes de Yeshua, pero que como ya Yeshua vino, ya él cumplió todo y prácticamente ya la Torá no aplica para hoy. Pero vamos a ver si esto es cierto. Miren lo que nos dijo el mismo Yeshua acerca de este tema. Él tenía muy claro lo que está escrito en la Torá. ¿Por qué? Porque Él es el verbo, Él es la palabra de Elohim, es el verbo hecho carne. Yeshua es la misma Torá viviente. En Mateo 5:17 Él nos dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Torá, de la ley, hasta que toda se haya cumplido. Yeshua en este versículo simplemente nos está reafirmando lo que dijo Moisés, que los testigos de que la Torá todavía sigue en pie y es para hoy son el cielo y la tierra. Y hasta que el cielo y la tierra no pasen, su bendita Torá seguirá vigente como un pacto perpetuo. Entonces vemos que esta porción Hasinu significa escuchar. De hecho, la palabra Hasinu significa escuchar. Y es por esta razón que Moisés comienza este capítulo diciendo: presten oídos cielos y yo hablaré. Pero no debería escribirse al contrario, primero hablaré y luego decir presten oídos. Es imposible oír antes que alguien hable, ¿verdad? Entonces, ¿qué será lo que nos quiere enseñar aquí el Eterno? La palabra Hasinu tiene la misma raíz que la palabra Osen, que es la palabra para el oído. Pero los sabios nos enseñan que esta palabra Haasin quiere decir
inclinar el oído. Cuando tú te inclinas para escuchar atentamente, para recibir una revelación divina. Y esta palabra, Haasin, debe distinguirse de la palabra conocida como Shema, que viene del verbo chamá, que quiere decir escucha y obedece. Entonces, Haasin significa inclinar el oído. El que escucha se vuelve hacia el que está hablando para escuchar atentamente sus palabras. Hay otra palabra también que quiere decir escuchar, que es la palabra lishmoa. Y esta palabra se designa al que puede oír, pero no tiene intención de hacerlo. Y es muy importante que entendamos estas diferencias para que podamos entender la intención que tiene el Eterno en esta porción cuando dice Haasinu. Escucha, inclina tu oído y escucha atentamente. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez cuando quieren hacerle entender algo a sus hijos y tú los ves allí físicamente, aparentemente nos están escuchando, pero luego van y hacen todo lo contrario de lo que les dijimos. Qué frustrante es eso, ¿verdad? Así mismo se siente el Padre cuando Él nos ha dejado su bendita instrucción, nos las dice de todas las maneras posibles. Pareciera que lo estamos escuchando, pero al final vamos y hacemos lo que a nosotros nos parece. Tengamos en cuenta que las palabras de Dios solo encuentran lugar en nuestro corazón si realmente deseamos escucharlas. Pero si nosotros nos empeñamos en cerrar nuestros oídos y nuestra mente, entonces el mensaje de Dios será en vano. De la misma manera como cuando nuestros hijos cierran sus oídos a nuestras palabras. Son en vano, no tienen ningún efecto sobre ellos. Dios nos manda llamados de atención de todas las maneras posibles, pero escucharlo o no depende solamente de nosotros. Por eso Moisés le dijo al pueblo Haasinu, escuchen, abran sus mentes y sus corazones. Y después de esto les dijo Adaverá, que quiere decir hablaré. Entonces él les dice, escuchen, abran sus mentes y sus corazones y entonces hablaré. Leí un relato rabínico que me pareció muy interesante y que nos ayudará a entender esto aún mejor. Cuenta la historia que había en una aldea un hombre que golpeaba a su esposa, la insultaba y en general la trataba muy mal. Un día, un vecino de este hombre tan despiadado se le ocurrió una gran idea. Él decidió recurrir a un gran sabio del pueblo y le dijo que dedicara el sermón del Shabbat al tema del cuidado y del respeto que debe tener el hombre por su esposa. Y le contó al sabio el propósito que tenía detrás de su petición. Le expresó la preocupación que tenía acerca de cómo su vecino maltrataba a su esposa. Así que el sabio estuvo de acuerdo y como cada historia de la Torá contiene el mensaje espiritual de amar a tu prójimo como a ti mismo, él pensó que podía conectarlo. Así que se llegó el día del Shabbat y este sabio rabino comenzó a dar su sermón. Habló de la porción, comenzó a conectarla con el amor que debemos tener por el prójimo, haciendo un énfasis particular en el amor por la esposa. Este sabio siguió hablando de cómo cada hombre debe respetar a su esposa y ocuparse de todas sus necesidades. El sabio ahondó en el tema y al final él quería cerciorarse de que este hombre cruel hubiera escuchado y entendido lo que la lección quería enseñarle. Así que decidió acercarse a él y preguntarle qué opinaba acerca del sermón. ¿Y saben qué le respondió este hombre cruel? Yo espero que todos esos hombres que maltratan a sus mujeres entiendan que está muy mal y que no deberían comportarse de esa manera.
¡Wow! O sea que este hombre no solo no entendió el mensaje, sino que estaba seguro de que esa enseñanza era para otra persona. ¿Y cuántas veces no nos sucede eso a nosotros? Tenemos que entender que en cada mensaje que el Eterno nos da, Él quiere enseñarnos algo. A veces escuchamos un mensaje e inmediatamente pensamos en otra persona. Pensamos, esto le aplica a mi esposo, esto le aplica a tal hermanita de la congregación, ¿verdad? O a veces cuando estamos sentados con nuestro esposo al lado le damos un codazo como diciendo, mire, ahí le está hablando el pastor. Pero no nos damos cuenta que el Eterno nos está hablando algo a nosotros, que hay algo en nuestra vida que necesitamos corregir. Pero el problema es que todos nosotros tenemos puntos ciegos que nos permiten ver los errores de los demás, pero no nuestros propios errores. Y es por esta razón que el Eterno permite que nosotros veamos esos errores en los demás. No es para que los juzguemos, sino para que eso sea un espejo de nosotros mismos, para que nos hagamos un autoanálisis en qué áreas estamos fallando y cómo podemos mejorar. El otro día estaba escuchando una enseñanza de un rabino precisamente de este tema y alguien le decía a él, no, pero yo soy una persona muy organizada y mis hijos y mi esposo dejan todo tirado, entonces ¿cómo es que el Eterno me está mostrando a mí ese espejo en ellos si yo no soy desordenada? Los desordenados son ellos. Y él le respondía, le decía, lo que te molesta a ti, más que el desorden, es la falta de consideración. Es que ellos no consideren todo el trabajo que tú haces para limpiar la casa y que luego vengan y desordenen todo y dejen todo tirado. Entonces a lo mejor debes analizar en qué áreas de tu vida hay falta de consideración con otras personas. Entonces necesariamente lo que nosotros vemos en otras personas no es exactamente lo mismo, sino hay algo que el Padre nos quiere mostrar en esa actitud para que nosotros nos autoanalicemos y entendamos qué es lo que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Qué interesante, ¿verdad? Vemos aquí que Moisés en este poema también dice algo muy hermoso. Dice que su enseñanza goteará como la lluvia. ¿Y por qué él pide esto? ¿Qué hay de especial en la lluvia como para que se le compare con el estudio de la Torá? Sabemos que sin la lluvia no podría existir vida en la tierra. ¿Por qué? Porque la lluvia hace que crezcan los árboles, que broten las flores y que la tierra produzca fruto. La lluvia puede convertir una tierra árida en un bello jardín. De la misma manera, el mundo entero está pereciendo porque les falta el agua de la Torá. Por eso cuando observamos a nuestro alrededor, ¿qué es lo que vemos? Vemos muerte, vemos pestes, guerras, enfermedades, hambrunas. El mundo no puede existir sin la Torá, por eso el mundo está en decadencia en este momento. También vemos que de la misma manera como la lluvia hace que crezcan los árboles, que broten las flores y que la tierra produzca fruto, la Torá nos hace crecer espiritualmente. La Torá hace que nuestra vida florezca y que produzcamos mucho fruto. ¿Y cuál es ese fruto que nosotros debemos producir? Nos dice Gálatas 5:17, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto que debe producir nuestra vida a medida que nosotros nos sumergimos en el estudio de la Torá. Y vemos aquí que nuestro Yeshua nos dijo algo muy precioso en Juan
15:5. Él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Si tú quieres que tu vida esté llena de ese fruto del Espíritu, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre y de la templanza, debemos permanecer en Yeshua HaMashiach y debemos entender que separados de Él nada podemos hacer. Ahora, hay un problema. Todo el mundo creyente de aquí de Occidente recita este verso. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos separan a Jesús, a Yeshua, de la Torá. No se dan cuenta que Yeshua y la Torá son una unidad, son una misma cosa. La misma palabra nos dice que Yeshua es la palabra de Dios, es el verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Entonces, si alguien dice que tiene a Jesús, pero no guarda la Torá, habría que preguntarse si realmente esa persona lo ha dejado entrar en su corazón o si es que Jesús todavía está tocando la puerta del corazón y aún no lo has dejado entrar. De la misma forma, los árboles también tienen un proceso para crecer y dar fruto. De la misma manera, nosotros, los que nos adentramos en el estudio de la Torá, llevamos un proceso de crecimiento y un tiempo determinado para que esos frutos comiencen a manifestarse. No podemos pretender volvernos sabios de la noche a la mañana. A través del ejercicio de guardar los mandamientos y de perseverar en el estudio de la Torá, iremos viendo una transformación paulatina en nosotros hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Sabemos también que para que la lluvia pueda brindar este maravilloso crecimiento y transformación, la tierra primero debe ser cultivada, trabajada y fertilizada, y allí es donde se siembran las semillas. Asimismo, para que la Torá eche raíces en nuestro corazón, para que pueda transformarnos en un hermoso jardín repleto de frutos jugosos y de vegetales nutritivos, tenemos que cultivar nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Y cómo los cultivamos? Dejando atrás nuestros paradigmas y tradiciones, todos esos dogmas que hemos aprendido en los círculos religiosos y permitiendo que la verdad del Eterno, su bendita palabra, penetre en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es muy importante si queremos que nuestras vidas florezcan, que seamos como ese hombre del Salmo 1, un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo, que sus hojas nunca caen y que todo lo que hace prospera. Vemos que al final de esta porción, Moisés repasa su última voluntad y su testamento para el pueblo de Israel. En Deuteronomio 32:46 dice, Vayomer Alejem, y Moshe les dijo, fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente, todas las palabras de esta ley, porque no es palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días. Así que vemos que este mensaje de Moisés es una enseñanza muy poderosa que debe guiarnos durante toda la vida. Si la Torá va a ser nuestra vida, no puede ser solamente una experiencia de aprendizaje mental, sino que esta debe saturar todo nuestro ser, debe guiar todos nuestros pensamientos y todas nuestras acciones. La educación de la Torá de nuestros hijos debe ser una prioridad en nuestra vida. No podemos dejarle esto
a las congregaciones ni a las escuelas. Lo que nosotros no les enseñemos a nuestros hijos, no se los va a enseñar absolutamente nadie más. Es nuestra labor, nuestro trabajo y nuestra responsabilidad asegurarnos de enseñarles la Torá a nuestros hijos. Debemos tener en cuenta que la Torá no es algo vacío. Cada palabra, cada letra está cargada de sabiduría y de tesoros ocultos que prolongarán nuestros días y le darán sentido a nuestras vidas. Así que hoy le doy gracias al Padre Eterno por cada uno de ustedes, los que están escuchando este estudio y los que han atendido al silbido apacible de Adonai en estos últimos tiempos. Y le pido al Padre Eterno, el Dios de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que nos continúe dando espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él siga poniendo en cada uno de nosotros hambre y sed por su palabra, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender la esperanza a la cual nos ha llamado. Que entendamos que nosotros, que en otro tiempo estábamos sin Dios, sin pactos y sin promesas, muertos en nuestros delitos y pecados, fuimos adheridos a través de la sangre de Yeshua HaMashiach al pueblo de Israel. Y ahora nos pertenecen esos pactos y esas promesas. Así que si guardamos su pacto, podremos disfrutar de las riquezas de la gloria de su herencia. Y le pido al Padre Eterno que Él continúe guiándonos en todo lo que hagamos, que cada cosa que nosotros aprendamos venga directamente de su Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad. Así que si te ministró este mensaje, de alguna forma te invito a que lo compartas. Fuimos llamados a ser luz y la única forma de alumbrar la oscuridad de este mundo es compartiendo su bendita palabra. Bendiciones y Shabbat Shalom.